Muy buenos días, el Señor les bendiga. Comenzamos nuestra semana dándole gracias a Dios por su misericordia, de acuerdo a este salmo. Vamos a empezar con una oración dándole gracias a Dios por este nuevo día y por esta palabra que nos va a hablar por medio de ella. Padre, yo te doy gracias, Señor, una vez más. Te damos gracias por un nuevo día en nuestras vidas. Te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana para nosotros y esta mañana la disfrutamos en ti y contigo. Ahora pido, Señor, que conforme estudiamos este salmo, Señor, seas tú, Señor, tomando control de todo mi ser, que me uses como tu instrumento para compartir cada porción de tu palabra, que traiga esperanza, que traiga ánimo a aquellos oyentes. Pido que edifique y fortalezca la fe de cada uno de los oyentes y que tú, Señor, seas glorificado. Pido que tomes control de cada corazón, que prepares nuestros corazones como tierra fértil y que así, Señor, tu palabra produzca ese fruto llamado fe para confiar en ti, Señor, regocijándonos por tu misericordia y por tu gran amor con el que nos amas. Gracias te doy ahora por este privilegio y también reconociendo, Señor, que es una gran responsabilidad. Señor, ahora me encomiendo para que sea tu Espíritu Santo tomando control de todo mi ser y me uses para tu honra, para tu gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, espero estén bien todos. Abran sus Biblias, por favor, al Salmo 118. Este salmo es básicamente otra canción de alabanza y adoración a Dios. En los diferentes comentarios se menciona que este salmo se cantó cuando se dedicó el segundo templo, en la dedicación del segundo templo. Y muchos comentaristas le atribuyen este salmo a David. Creo con todo mi corazón que sí, también es David. Y vamos a referirnos aquí al escritor como el salmista, el que escribió este salmo. No vamos necesariamente a darle todo como si fuera David, porque no lo menciona, pero quiero que tomes este salmo como, pues, una convocatoria a ti, a mí y a todos los que creemos en Dios a confiar en Él y a regocijarnos por su misericordia. Comienza aquí el salmista convocando a todo el pueblo. Notemos, empieza primero diciendo, alabad a Jehová. Una convocatoria, un llamado a alabar al Dios Todopoderoso, y la razón por la que Él hace esta convocatoria es porque Él sabe que el Dios en quien Él confía, Jehová, es bueno. Aquí veo que está la palabra bueno con B minúscula, pero yo tengo una costumbre de que cuando me refiero a Dios, cuando me refiero a Jesús, cuando me refiero al Espíritu Santo, uso mayúsculas. Pero dice aquí claramente, porque para siempre es su misericordia. Él es bueno y su misericordia es eterna, para siempre. Entonces debemos de regocijarnos en eso. La palabra nos enseña en Lamentaciones también que su misericordia es nueva cada mañana, fresca. Esta mañana la misericordia de Dios es para ti en una manera fresca, si tú la recibes. Entonces vemos que convoca al pueblo. Aquí dice a Israel, dice, diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Convoca a la casa de Aarón, a la familia sacerdotal, a que también diga que para siempre es su misericordia, y convoca a todos aquellos los que temen a Jehová. La palabra temen, recuerden que el temor de Jehová es reverencia y respeto a Dios por quien Él es. Entonces, si tú calificas en una de esta lista, o sea, ¿en qué categoría estás tú? ¿Eres de los que temen a Jehová? ¿O eres de los que sirven a Jehová como la casa de Aarón? ¿O eres del pueblo de Dios que somos llamados a decir que para siempre es su misericordia? Dios
merece alabanza, merece adoración, porque como dice aquí, es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí el salmista se refiere a su bondad y a su misericordia. Dios es amoroso, Él nos ama, Él es paciente con nosotros, ¿lo puedes decir? Es paciente conmigo, es paciente con nosotros, es también lleno de gracia y misericordia para todo aquel que clama a Él y recibe esa gracia y esa misericordia. Hemos mencionado numerosas veces la diferencia entre la misericordia y la gracia. La misericordia de Dios es que Él no nos da lo que merecemos. Por su misericordia, en lugar de darnos muerte como la merecemos, Él nos da vida. Entonces, la gracia de Dios es que Él nos da lo que no merecemos igualmente. En vez de que nosotros merecemos la muerte a causa de nuestros pecados, la palabra de Dios dice en Ezequiel que toda el alma que peque, esta morirá. De acuerdo a la ley, el alma que pecara merecía morir, y de acuerdo a la palabra en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ahí mismo nos dice más, la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor, y ahora digo nuestro Salvador. Entonces, esa es la gracia de Dios, y la misericordia es que como yo merecía morir, Él decidió tener misericordia de mí y me cambió. Hace 41 años, ya casi llego a los 41 años con Cristo. Y entonces quiero que continuemos aquí, que reconozcas, si Dios ha sido misericordioso contigo, si Dios ha sido bueno, como dice aquí, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, alábale, dale gloria, dale honra, reconócelo. Cada mañana al empezar tu vida, encomiéndate a Él. Ahora aquí en el versículo 5, gracias. En el versículo 5 en adelante, el salmista comienza aquí a describir la manera en que él experimentó o vivió en la misericordia y el favor de Dios. Dice, desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Aquí el salmista declara su confianza en Dios. Él confiaba porque Jehová respondió cuando él clamó. Dice aquí, desde la angustia invoqué, es clamar igual. Cuando tú invocas el nombre de Jehová, cuando tú invocas el nombre de Jesús, la atmósfera se llena de su presencia. Se me viene a la mente, y voy a tomar un tiempo para dar un testimonio. Hace un tiempo, bastante tiempo, ya 5 años, llegó una persona, pues estaba poseída de demonios, y vino y me pedía que me dijo que se iba a ahogar, que ya no quería vivir. Pues ahí a las 4:30 de la mañana estoy vistiéndome para ir por él, poniéndome shorts para meterme al agua. Total que lo llevo, lo traigo y lo pongo acá y empiezo a orar por él. De repente se manifiesta tremendamente el demonio, los demonios que traía, porque eran varios, y me tira el agarrón al cuello, le agarré las manos y forcejeamos. Miren la fuerza sobrenatural que traía este demonio. Yo no podía ir y decía, Señor, hasta que el punto en que dije, tengo que depositar toda mi confianza en Dios. Bailamos un rato, forcejeamos alrededor de donde era del santuario, y de repente yo dije, Jesús, y volteé así para arriba, y lo único que oí fue como su cabeza pegó en el piso, como un coco. Yo me encomendé a Jesús y dije, Jesús, dije, yo no voy a estar peleando en la carne. Estaba forcejeando, pero cuando yo invoqué el nombre de Jesús, este hombre poseído, ¡pum!, cayó. Yo cerré mis ojos porque pensé, pues hasta aquí llegué, ya no podía, mis dedos estaban todos doblados. Y lo que quiero decir es que invoques en un tiempo de dificultad, clames a Dios.
La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros clamamos, Él responde. Jeremías 33:3 dice aquí claramente en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa de Dios que Él responde. Él promete que cuando nosotros clamamos a Él, Él va a responder. Y luego dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer las cosas de Dios? Clama a Él. Aquí el salmista tenía confianza porque en un tiempo de angustia, quizá un tiempo en que estaba rodeado por sus enemigos, él invocó a Jah y respondió. Y luego dice, no solamente respondió, sino que lo puso en un lugar espacioso. Un lugar espacioso es un lugar donde estás seguro. Y para mí me recuerda el Salmo, ahorita me recuerda el Salmo 91, donde dice, el que habita en la presencia del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un lugar seguro. Y luego si puedes leer en tu tiempo el Salmo 91, para mí es una cosa, es una promesa, es una realidad que se hizo en un tiempo de dificultad. El salmista aquí había vivido experiencias donde su vida estaba en peligro y él confió en Dios. Y te insto, te animo, te exhorto a que pongas toda tu confianza en Dios y en nadie más. Fíjese lo que dice el versículo 6 en adelante. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí, si tú depositas tu confianza en Dios, no va a haber temor en ti. Jesús, hablando a los discípulos y a la multitud, les dijo en Mateo 10, les dijo, ¿recuerdan ustedes? Dijo, no temáis a aquel que puede destruir el mundo, el cuerpo, pero no tiene poder para destruir tu alma, sino más bien temed a aquel que tiene poder para destruir tu cuerpo y tu alma, enviarla al infierno, al Seol, dice la palabra. Se me recuerda, estoy parafraseando. Pero ¿a quién debemos de temer? Solamente a Dios. Y ese temor, les vuelvo a decir, no es terror, sino un temor reverente, respeto por quien Él es. Entonces, cuando el salmista declara, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ahí vemos esa confianza de ese hombre. Si era David, pues él tenía numerosas experiencias, él vivió numerosas ocasiones o situaciones en que Dios se manifestó poderoso en su favor. Cuando el versículo 7 dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan, me recuerda la promesa, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que se nos da en Romanos 8:31. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Recuerda, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo alrededor. Confía en Dios, al igual que el salmista. Por tanto, dice, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Qué está declarando aquí David? Dios me ayuda, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, voy a ver mi deseo entre los que me aborrecen. Vemos ahí el deseo de David, numerosas veces lo vemos en los salmos y lo vemos clamando a Dios. Y como decía, destrúyelos en uno de los salmos que acabamos de estudiar. La semana pasada, recuerdan, estaba pidiendo que fueran huérfanos sus hijos y su esposa viuda. Les deseaba la muerte. Y dirás, ay, pero pastor, eso no debemos de hacerlo nosotros. Pues te digo una cosa, ellos mismos se la traen. Lo que tú y yo debemos hacer es que Dios los cambie, como nos cambió a nosotros. Porque lo que aprendimos de Jesús es amar al prójimo. Qué difícil es. David aquí decía, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Él tenía la certeza de que si él estaba bien con Dios, Dios estaba a su favor. El versículo 8 dice claramente, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. No debemos de confiar en el hombre. Jeremías 17, el versículo 5, nos dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre y ha puesto por brazo a carne.
ha depositado su confianza en hombres, carne, que perecen. Necesitamos confiar en Dios. ¿Cierto? Yo te digo una cosa, sí, se me viene a la mente cuando uno está en la escuela, ¿no? Y de chiquillo, está uno en la escuela y venían y te hacían algo. Y pues tenías tú quizá a un amigo más grande que te, ¿cómo se llama? Defendía, que te defendía. O un hermano más grande que te defendía. Y depositabas tu confianza en él. Y qué mayor es, o qué mejor, más bien dicho, es depositar nuestra confianza en el creador del universo, el dador de vida, el que es, si tú le buscas y si tú le clamas, invocas a él, será tu fuerza, tu fortaleza, será tu lugar seguro, será tu protector, será tu proveedor, será todo lo que necesitas. Clama a él y no al hombre. No vayas y busques ayuda de hombres. En el tiempo pasado, sí, te hacían algo, ¿sabes qué? Voy por mis compas y vamos a darles una. No, déjaselo a Dios. Dios se encarga de ellos. Ahora el versículo 10 al 14, vamos a leerlo. Dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová, yo las destruiré. La confianza de un guerrero. Me rodearon y me asediaron, y vuelve a decir, mas en el nombre de Jehová, yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, y vuelve a decir, mas en el nombre de Jehová, yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Vemos ahí que está hablando claramente que hay poder en el nombre de Dios, hay poder en el nombre de Jehová, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Quiero decirles, mi fortaleza y mi cántico es Ja, y Él me ha sido por salvación. Yo le puse aquí unas marcas, lo rodeé, lo subrayé también, porque para mí, numerosas veces Dios ha sido mi fortaleza y mi cántico. Él es el que me da cánticos, los escribo, oraciones que se convierten en canciones, en alabanza y adoración a Dios, por lo bueno que ha sido conmigo. Ahora te pregunto, el salmista empezó declarando que Dios es bueno. ¿Tú puedes decir que Dios ha sido bueno contigo? Díselo a Él y dale gracias, porque sí ha sido bueno contigo. Si ahorita estás con vida, Él te ha dado esa vida. Si despertaste hoy, Él te dio este nuevo día. Si tienes todo lo que necesitas, Él ha proveído, y dirás, no, pastor, yo fui a trabajar, yo me lo gané. Sí, pero si no hubiera querido Dios, no despiertas para ir a trabajar. Con eso te digo todo. Ahora, vamos a leer del versículo 15 y vamos a continuar. Amén. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en las casas hoy en día de los justos, de los que confían en Dios, los que han depositado toda su confianza. Cuando tú depositas toda tu confianza, verdaderamente hay paz, hay júbilo, gozo en tu corazón, porque sabes que Dios, el Todopoderoso, está en control de tu hogar. Confía en Él, clama a Él, encomienda tu familia a Él y podrás tener paz, gozo, júbilo y salvación. La diestra de Jehová hace proezas. ¿Cuántas proezas hemos visto en el libro de Éxodo, en diferentes libros, cuando los llevó por el desierto, cuando les suplió todas sus necesidades de acuerdo a su poder, extendió su gracia y su misericordia? ¿Cuántas proezas ha hecho Dios en tu vida? Yo quiero decirte, en mi vida he visto la mano de Dios a mi favor numerosas veces. He visto la gracia, la misericordia y el favor de Dios, el amor de Dios demostrándose, extendiendo su favor a mí, a mi familia. No importa por lo que he pasado, yo sigo confiando en Dios. Dice el 16, la diestra de Jehová es sublime.
La diestra de Jehová hace valentías. Claramente vemos ahí que la mano poderosa de Jehová es algo en quien podemos confiar. Gracias, Señor. Me recuerda Isaías 41:10. Vayan conmigo ahí, por favor. Dice claramente: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Y luego dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú confías en Dios, no temas. Su diestra está a tu favor. La diestra de Jehová, volviendo a nuestro salmo, en el versículo 16, hace valentías. Ahora, el salmista tenía tanta confianza en Dios que en el versículo 17, aunque él estaba en peligro de muerte, declara: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Él declaraba con aquella certeza que Dios lo iba a librar, él seguiría viviendo. Pero también en el versículo 18 vemos que él sufrió el castigo, la corrección de Dios cuando él no estaba en su voluntad. Dice: me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Ahora, vemos el castigo de Dios como algo que lo va a matar o me va a suceder esto y aquello. Pero Dios corrige a los que aman. Si vamos por favor a Hebreos 12, gracias Señor, se abrió ahí. Dice claramente, dice: hijo mío, 12 en el versículo 5, la segunda parte: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, dice aquí claramente. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Somos hijos de Dios los que hemos recibido a Jesús. La palabra de Dios nos lo dice con claridad, que aquellos, los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero para ser hijo de Dios necesitas recibir a Jesús, necesitas creer en Él, necesitas nacer del Espíritu. Porque ahí en Juan, en el capítulo 1, versículo 12, cuando declara esta palabra: mas a todos los que le recibieron, anteriormente se refirió a Jesús en el versículo 9. Y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero entonces entramos nosotros y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para ser un hijo de Dios es necesario nacer de nuevo. Y al final de este estudio voy a hacer una invitación. David había recibido la corrección y el castigo de Dios, pero Dios no lo mató. Dios tuvo misericordia de él. Ahora el versículo 19, vamos a leer corridito porque se nos va el tiempo. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jah. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Dios Todopoderoso. El versículo 20, esta es puerta de Jehová y por ella entrarán los justos. Recuerden que Jesús se refiere en Juan a sí mismo como la puerta del redil. Él es la puerta para entrar. Nos dice claramente: nadie puede venir a Dios sino por medio de Jesús. Entonces también
Dios abre puertas que nadie puede cerrar, nos dice la palabra. Pero aquí David está declarando la justicia, pero la justicia de Dios. Es solamente así que podemos entrar a la presencia de Dios, por medio de la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es Jesucristo. Es el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios justo y Él necesita ejercer justicia. Para ejercer justicia se necesitaba un sacrificio. En el Antiguo Testamento se ofrecían toros, becerros y animales para, según esto, hacer una redención temporal por los pecados. Pero en Hebreos se nos enseña que Jesús, Dios lo envió para que se entregara como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y no cada año como lo hacía el sacerdote, sino que Él mismo se ofreció una vez por todas para pagar por nuestros pecados. Entonces así es como podemos entrar ahí, a la presencia de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la puerta. Ahora dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Amén, Señor, gracias. Te alabaré porque me has oído. ¿Tú crees que Dios te oye? La verdad es que si no crees, ni para qué oras. Hay que creer. En Hebreos también, ahí donde estábamos, en Hebreos, vayan conmigo por favor, a Hebreos 11:6. Dice que el que viene a Dios ha de creer que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. En la Biblia en inglés está traducida con una palabra al final, los que le buscan diligentemente, o sea, que le estás buscando su voluntad para tu vida, dice claramente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesaria la fe, es necesario creer que Dios te escucha cuando tú clamas a Él, pero también es necesario creer que Él responde cuando tú clamas a Él. Te alabaré, y lo puedo decir yo, porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí hace referencia a Jesús. Jesús es la piedra angular, la piedra que habían desechado, aquel Mesías que rechazaron los judíos. Es Jesús. No digo fue Jesús, porque mi Jesús todavía vive. Amén. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Es el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios. Que Jesús viniera y se presentara humildemente, no como un rey militar que ellos pensaban que vendría y les daría esa liberación de los romanos. No, Él vino humildemente, pero poderoso. Amén. Y ellos lo desecharon. Pero todo esto era parte del plan de Dios. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, el versículo 24, uno de mis favoritos también. Declárenlo, díganlo. Este es el día que hizo Jehová. Y ahora haz la decisión. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Depende de ti, depende de mí, cómo empiezo mi día. Lo que viene adelante yo no tengo control, pero sé quién tiene control. Así es de que yo decido en la mañana, en la madrugada, regocijarme, gozarme en Él. Nos gozaremos y alegraremos en Él. No solamente en el día, en el Señor. Oh Jehová, sálvanos, dice aquí del versículo 25. Sálvanos ahora, te ruego. Aquí estamos hablando, noten esto, se usó cuando Jesús bajaba del monte de los olivos. Fíjense lo que dice. Oh Jehová, te ruego que nos hagas prosperar ahora.
Cuando dice, oh Jehová, sálvanos, era Hosana, Hosana, oh Jehová, salva. Y ahora está pidiendo aquí, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Él pedía que les diera su favor y les prosperara. Mucha gente, he dicho numerosas veces anteriormente, cuando escuchan la palabra prosperidad, se espantan. Ay, ya está predicando prosperidad. Yo te digo una cosa, lo que Dios desea para tu vida es que prosperes en todo. En todo. Así como Juan le dijo a Gallo en 1 de Juan 5, que sea prosperado en todo. No nada más financieramente. Y si Dios te quiere dar, recíbelo. Si no lo quieres, dámelo a mí. Te lo digo, amén. Ahora dice aquí claramente, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Vemos ahí esa proclamación cuando Jesús entró bajando del monte de los olivos a Jerusalén. Clamaba el pueblo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el Hijo de David. Gloria en las alturas, alababan a Dios por Jesús, lo reconocieron. Pero esa misma multitud, muchos de ellos después gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Vemos ahí lo voluble de la humanidad. Primero lo reconocen y después prefieren a Barrabás. Crucifícalo, danos a Barrabás. Desafortunadamente, muchos así hoy en día dicen que creen en Dios, pero rechazan a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es solamente por medio de Él que puedes venir a Dios. Ahora voy a continuar el versículo 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Una de las maneras en que Él es, ¿cómo se dice? Presentado es como luz. Jehová es luz, Dios es luz, Dios es amor. Muchos de las características de Dios o los que es bien atributos de Dios es que Él es luz. Él es luz y en el principio, refiriéndose a Jesús, nos dice también la palabra, aquella luz verdadera. Dice primeramente la luz en las tinieblas resplandeció y las tinieblas no prevalecieron contra ella, refiriéndose a Jesús. En el versículo 9 de Juan 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Pero Jesús mismo, Él mismo se declaró como la luz del mundo. En Juan nos habla acerca de Él ser la luz. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo y todo aquel que ande conmigo, no, todo aquel que cree en mí, todo aquel que me siga más bien, no andará en tinieblas. Pero Jesús lo llevó mucho más cerca. Dijo claramente, vosotros sois la luz del mundo. Si tú conoces a Jesús, si tú le has recibido, necesitas ser luz. En Mateo nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo, si creemos en Jesús, si verdaderamente le hemos recibido, somos ahora la luz del mundo. Podemos reflejar a Jesús. Amén. Vemos entonces, vamos a terminar aquí. Dice el versículo 28. El 27 decía, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Nos ha dado a Jesús. Pero dice, atad víctimas en cuerdas a los cuernos del altar. Antes se presentaban las víctimas. Jesús fue presentado como víctima, como sacrificio por ti y por mí. Entonces, vuelvo a hacer enclave en esto. Jesús es luz. Jesús es el sacrificio por nosotros. Pero en el versículo 28, ahí declara, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Él reconocía a Dios como su Dios personal. Es necesario conocerle como tu Salvador personal. Jesús, Dios encarnado, murió en la cruz para darte vida a ti, para pagar por tu pecado, porque
de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que Dios estableció, el pecado merece la muerte, el pecador merece la muerte, pero Dios dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, nos dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda o no perezca, mas tenga vida eterna. Cuando tú recibes a Dios verdaderamente en tu corazón, en la persona de Jesucristo, tú naces del Espíritu. Y es así como puedes verdaderamente decir que Dios es tu Dios. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Cierra aquí diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vuelvo a la parte donde el salmista dice, mi Dios eres tú. Para verdaderamente decir que Él es mi Dios, entonces necesitaría también comprobar con hechos y decir con mi boca, no nada más decir con mi boca, sino comprobar con hechos que mi vida le pertenece a Él y que yo vivo para Él. Hacer una confesión es hacer también un pacto con Dios. Cuando tú recibes a Jesucristo, tú entras en un pacto con Él. Dios te da vida. Y no solamente vida abundante aquí en la tierra, sino que te da vida eterna garantizada con Él por la eternidad en su reino. Si tú nunca lo has hecho, si tú nunca has recibido a Jesús, como lo mencioné varias veces, es necesario nacer de nuevo. Si tú estás consciente que tú dices, yo creo en Dios, pero no estás viviendo para Dios, Dios verdaderamente no es tu Dios. Porque cuando tú decides hacerlo tu Dios, tú entonces empiezas a vivir para Él, a confiar en Él, así como vemos el salmista, y Dios se manifiesta en tu favor. Empiezas una relación personal con Él por medio del Espíritu Santo, pero todo empieza con una confesión de tu boca y creyendo en tu corazón. La palabra en Romanos 10 nos dice que si confesáramos, que si creyéramos en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y confesáramos con nuestra boca que Dios lo levantó de los muertos, seríamos salvos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, eres justificado cuando crees. Mas con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres confesar a Jesús como tu Salvador, si tú quieres recibirlo por fe, haz esta oración de fe conmigo ahora y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Ahora creo con todo mi corazón que tú viniste y moriste por mis pecados. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento y te confieso todo pecado. Yo te pido que me cambies y que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Y ahora, Señor, también renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad, a toda idolatría. Por fe confío en ti y me rindo a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder obrando en mí para vivir para ti el resto de mis días. Yo por fe te recibo y por fe te doy gracias. Y Padre, te doy gracias porque ahora puedo decir que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre y yo soy tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe y recibiste a Jesús como tu Salvador, regocíjate, porque ahora eres hijo o hija de Dios.
Ahora eres hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas por el Espíritu Santo. Ahora eres una criatura espiritual. Recibe ese gran regalo que Dios te da. Te recibe como su hijo, como su hija, y eres parte de la familia de Dios, y regocíjate en Él. Dile a otros lo que Dios ha hecho por ti. Cree que conforme tú lees la palabra, vas a crecer en la fe. Cree lo que dice la palabra. Créele a Dios. No solamente digas que crees en Dios, porque la palabra es la voluntad de Dios escrita para nosotros. También pasa tiempo en oración con Él y también conócelo. Cree tú que cuando tú oras, Él te escucha y vas a ver respuestas a tus oraciones. También te invito, congrégate, regocíjate en medio de una multitud que glorifica a Dios en alabanza y en adoración, en espíritu y en verdad, donde la palabra de Dios se enseñe. Congrégate en un lugar donde toda la palabra de Dios se enseña y se practica. Ponla por obra. En Koinonia Christian Worship Center, ahí te invitamos a que nos visites y que crezcas en la fe. El Señor te bendiga. Regocíjate y dile a otros lo que ha hecho por ti. También, si has caminado en el pasado, estás viendo esta publicación y te has apartado de Dios, vuelve a Él. No mueras en tus pecados. Vuelve al Señor, así como el hijo pródigo. Vuelve al Padre y pídele perdón. Si tú quieres dar ese paso ahora, repite esta oración de fe de tu corazón. Con todo tu corazón, dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname, Padre, porque he menospreciado la sangre de Cristo con la que fui redimido. Perdóname porque he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, te confieso todo pecado y por fe recibo tu perdón y te doy gracias. Ahora pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo, que me llenes con tu Espíritu Santo y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús lo recibo. Amén. Si tú hiciste esta oración, regocíjate en el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por último, quiero seguirles pidiendo que estén orando por nosotros. Gracias a Dios, estamos bien. Gracias a Dios, nos ha cuidado, nos ha guardado. Pero hay también muchas personas que han estado enfermas. Si ustedes saben de alguien que está ahora enfermo, háganoslo saber para orar por ellos. Estén orando por ellos también. El Señor me los siga bendiciendo. El Señor les ama en gran manera. El Señor les guarde. Y como dijo Pablo, les digo ahora de nuevo, regocíjense en el Señor siempre. Y hoy les digo yo, regocíjense en Cristo Jesús siempre. Amén.